Esto y él es Fartures, con David Castañón. Si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Bueno, ya vino a visitarnos en 2022. Estábamos comentando aquí que vaya rápido que va la vida. 4 años ya. Parece que fue el programa 25, 26, quiero decirte, fue de los primeros en venir, porque a mí ya sabéis que hay un tema del que me presta a falar y aprender de ellos, que oye, que son los que saben. Estoy con Víctor Álvarez, que es el fundador también y gerente de la bodega Monasterio de Cories. Pues para los si hay alguno que no está un poco atravesado y no lo conoce, pues seguramente sea la bodega más grande que tenemos y sin duda una de las más bellas y de las más importantes. Y bueno, siempre están ahí siendo un poco los cabezaleros, los que van abriendo camín y los que van ahí pues muy testerones, muy cabezones, haciendo que este vino nuestro, que tanto queremos, pues sea cada vez más reconocido. Víctor, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, David. Bien. Bien, 4 años, ¿eh? 4 años, joder, es que es la leche esto, ¿eh? En 4 años estamos hablando de que, bueno, estabais empezando ahí a plantar para la zona de Ibias, sí. Tenéis ahí un poco el futuro tal y ya va siendo una realidad, ¿no? Sí, allí tenemos 3 hectáreas en un pueblo extraordinario que se llama Uría, sí. A 575 metros de altitud, con una insolación brutal, y son 3 fincas, están las 3 comunicadas. Y bueno, el año pasado empezaron a funcionar ya las 3 porque se fue plantando una cada año y entonces el año pasado ya estaban funcionando las 3 fincas y ya bajamos 25.000 y algo de albarín blanco, ¿eh? Allí solo tenemos ¿Solo plantasteis albarín blanco? En Ibias albarín blanco, vale. Sí. Porque de tinto tenemos en Cangas y sobre todo nosotros el tinto nos gusta cepa vieja, viñedo viejo, que allí podemos presumir de viñedos de 200, de 180 años, de 140. Claro, iba a decir, te recuperasteis la Zorrina, sí. 1892, 92. ¿No? Por ahí, claro. Ahí tenemos documento de venta de una hermana a un hermano el 22 de marzo de 1892, que concluyó un hecho histórico en el mundo, que ese mismo día, el 22 de marzo de 1892, Thomas Edison patentó el telégrafo de 2 vías, que dio lugar luego al teléfono y a lo que hoy es un aparato imprescindible, claro, en todos nuestros bolsillos. Claro. Pues ese mismo día. Aunque luego allí en Cangas hay una asociación que es Tous Patous, que son investigadores, bueno, que la conoces. Y entonces nos mandaron una documentación luego años más tarde que la Zorrina ya figuraba de 1877. ¿Ah, sí? Sí, nosotros tenemos el documento que se vendía en 45 pesetas una hermana a un hermano, pero hay documentos anteriores que la Zorrina ya existía en 1877. Y la Zorrina se mantuvo, tuvo años que es verdad que tuvo un poco abandonada, echado a monte, sí, pero sin quitarles cepes. Se cepes son prefiloséricas, vale. Es una cepa prefilosérica. Sí, lo que fueron, como son todos muros de piedra, lo que fueron con la degradación del tiempo, los muros fue cayendo, entonces allí tuvimos 3 canteros casi 5 meses recuperando otra vez los muretes de piedra y recuperando la casetita que hay donde el agricultor se guardaba por si llovía, comía el bocadillo, se hacía mucho sol, y es un viñedo fantástico. La gente cuando va allí alucina, es una cosa extraordinaria. Y bueno, tú conoceslo bien, pero seguramente dio alguno de los mejores vinos asturianos que tuvimos. Sí, claro, sí, que tuvimos grandes vinos en Asturias, porque claro, cuando hablas del vino, el vino de Cangas o del vino de Asturias... Sí, la gente piensa, no, ahora esto recuperó, tal, no sé qué, pero lo que mucha gente no sabe es que hace un siglo
era un vino con reconocimientos internacionales, y un gran motor de economía de la zona. Claro. Con 2.000 hectáreas de viñedos, se recogían 7 millones de kilos de uva. Había familias como la familia La Regará que elaboraban 2 millones de kilos de uva. Cuidado. Que ahora hemos plantado nosotros la finca de ellos, una finca que está enfrente del hospital, la finca de la Reguerala, la hemos plantado. Ajá. Son 4 hectáreas, 40.000 metros de viñedo, e incluso tienes muy peculiar, si un día pasas, pues lo verás, está enfrente justo del hospital de Cangas. Sí. Entonces tiene una casetita de piedra en medio, que era la casa donde estaba el cachicán. El cachicán era el capataz de los viñedos. Ajá. Y allí tenía su casa, y aparte en la parte de abajo tenía una pequeña bodega donde elaboraba vinos para él. Para él. Sí, esta familia pues elaboraban 2 millones de kilos de uva. Ostras. Tienen una bodega en el centro de Cangas, en la calle Mayor, en un palacio. Es la familia de la Reguerala. Ajá. O sea que ahora mismo en Monasterio de Corias, ¿cuánto más o menos tienen plantado? Nosotros, entre lo que tenemos plantado y viñedos que llevamos alquilados, ya no te digo de gente que nos trae uva, que lo cultivan ellos y tal, tenemos en torno a unas 16 hectáreas de viñedo. Puede ser, Bueno, y es sin duda la bodega más grande de Cangas, ¿no? Nosotros este año, que fue una vendimia histórica en Cangas, donde se recogieron 200 histórica, y cuando hablas de los kilos, pues ya verás, 220 y tantos mil kilos de uva. Ya. Nosotros metimos 110.000, que es el 48 y algo por ciento. No llegó al 50, faltaba muy poco, pero para el 50% de la uva que se entra en Cangas. Con DOP, ¿eh? ¿Y abierta la bodega cuánto lleva? Pues hicimos la vendimia 25. ¿Hicisteis? Sí. 25 aniversario. 25 aniversarios, sí. Estás diciendo que hoy una vendimia muy buena, por lo que pinta. Sí, la del 25 fue fabulosa. Vale. Sacaremos vinos muy, muy interesantes. Muy interesantes. ¿Sí? Sí. ¿Y vais a guardar algo para que quede en barrica o queda ahí? Bueno, ¿O sí, no? bueno, nosotros estamos haciendo cosas, nos gusta mucho hacer cosas nuevas. Yo creo que todo en la vida pasa también por innovar. Pues este año pasado, el 2024, claro, hicimos el primer espumoso de Albarín Blanco. Bueno, hicimos una prueba, porque yo siempre digo que los experimentos hay que empezar a hacerlos con casera, con gaseosa, porque... Pues voy a decirte una cosa, yo que voy probando Sí. casi todos los espumosos que Sí. hubo, yo qué sé, probé los primeros de Mar de Frades que hubo, no tienen nada que ver, fue dignísimo, o sea, salió redondo, acidez con la aguja perfecta, estaba buenísimo. Dignísimo, y aparte con una maquinaria muy... dos maquinitas que compré yo a un bodeguero catalán, porque allí en Cataluña todo el mundo hace cava en casa, pues Sí. aquí hacemos sidra, y allí 2 maquinitas, y me acuerdo que le pagué 1.800 euros por una para poner el tapón y tal, que ahora ya estamos, ya nos hemos metido en maquinaria ya actual y moderna, y lo que tenemos que hacer. Nosotros este año vamos a sacar en el mes de noviembre 2.000 botellas, Vale. y tenemos embotellado de este año del 25 3.000 botellas, o sea, vamos a ir creciendo exponencialmente. Y el otro día, hablando yo con Rafa Somonte, nuestro enólogo, que dije: Rafa, llévate una botella de estas que están todavía aquí del 23 del 24, y la comparas con el 23, que tiene alguna botella que guardamos del 23, y me dijo que nosotros el 23 lo único que notábamos que tenía que tener un poco más de estructura y un poco más de cuerpo, porque lo tuvimos 13 meses con las lías. Ya. Y este iba a estar con 18 meses, Claro. para que tenga más estructura, más cuerpo y tal. Pero por lo demás estábamos muy contentos, ¿eh? Pero fue, bueno, y es verdad que hay una uva Sí. que se comporta muy bien, ¿no? Muy Pero bien. ya llegar y ves al santo. Tiene acidez, Eso. es una uva Claro. fantástica. Para hacer espumosos, mira, no sé si fue hace 2 años, hubo un concurso aquí de vinos atlánticos, Sí. y vino, yo creo que era uno de los que venían de fuera, no sé si era Italia, y dejó una recomendación. Nosotros ya estábamos con el proyecto, pero dejó una recomendación en una entrevista que se le hizo en la Nueva España, que se hiciese espumosos con el Albarín Blanco. Es una variedad que es ideal para hacer espumosos, Ajá. por la acidez, la frescura que tiene y lo que puede aportar a un vino espumoso. Y además, primero histórico en el mercado que salió, exactamente. por lo que sé, No hay bueno, nada, nos tiramos todos a por botellas y lo agotamos, nada, duró sí. nada. No, había muy poco, había 400 botellas. Vale. Ahora este año ya... Mira, ayer me llamaba a mí una chica quería hacer un regalo de una botella. Dije, oye, pero no habrá ninguna. Digo, no hay nada, Claro, no, hay que esperar a noviembre. Claro. Noviembre.
abanderado de la bodega sigue siendo Alvarín Blanco. Alvarín Blanco. Y mezcla canguesa, ¿no? Sí, nosotros hacemos vinos de blancos, hacemos 3 tipos de blancos. Hacemos blanco joven del año, que es el Viña Grandiella. Hacemos un blanco fermentado en barrica de roble asturiano, Sí. y un blanco fermentado en barrica de castaño asturiano. Correcto. Que las barricas nos los hacen estos toneleros de Villaviciosa, los hermanos Argüelles. Y luego en tintos hacemos pues la mezcla canguesa, que es el vino que es el vino que ahora cada día gana más prestigio en el mundo, no aquí en el mundo, que era la mezcla que hacían los paisanos en aquella época, que sabían muchísimo más que... Y lo que decías, daste cuenta Sí. que hay un vino que siempre, Sí. no voy a decir desprestigiado, pero Pero, era un vino sí, como que sí, decías, sí. hay un vino No, menor, estos no. echen ahí un poco de tada, No, y no, resulta cada vez que va ahora más. con estando de moda los vinos atlánticos, Sí, cada sí. vez gusta más. Sí, sí. Mira, anteayer me llamaban a mí de la guía Peñín, porque tenemos 5 vinos con más de 90 puntos, y le digo, porque hacen un salón, luego en Madrid y tal. Bueno, Que no hay muchas bodegas que pueden sí, decir vale, lo mismo. eso. Y entonces le pregunté yo, ¿y qué vinos tenemos y tal? Y dijo, mira, tienes la mezcla canguesa del 23 y del 24, con más de 92 puntos. Vale. Y luego teníamos teníamos un blanco y teníamos tal, pero bueno, la mezcla canguesa es un vino que tenemos mucha fe y tal. Y luego ya tenemos monomarietales 100% de Carrasquín, de Alvarín, de Verdejo Negro. Tenemos el Corias Gilfa, que es un clásico, que es un cupás de Carrasquín con Verdejo Negro. Y bueno, tenemos la Finca La Zorrina, que es un vino de finca, que hacemos 500 botellas de la Finca La Zorrina, que es lo que hay. Y ahora vamos a sacar este año un vino que se llama El Novicio, Ajá. que lo tuvimos... Lo recuperáis, sí, porque Sí, acuérdame yo de la marca. lo sí, sí. tuvimos, pero como después no teníamos vino, no tuvimos uva, y hubo unos años de una transición brutal con unas cosechas fatales y no teníamos plantado y no teníamos nada, y entonces creo que fue en el 17 lo tuvimos que abandonar y dejar en vías de que, bueno, hacíamos mezcla canguesa o hacíamos novicio, entonces decidimos por mezcla canguesa. Pero ahora este año lo vamos a recuperar. Un vino que yo creo que va a ser un perfil de vinos, que es lo que busca la gente, 11 grados y medio. Ajá. Que es Solo. una maravilla, eso es lo que quiere la gente. Fruta, fruta, aromático, frutal, un cupás de Alvarín negro y mencía, porque la mencía que hay en Cangas es una mencía muy frutal y muy aromática. Ajá. Y yo creo que va a ser un vino que va a gustar mucho. ¿Y cómo conseguís solo 11 grados? No, Ya, joder, y una broma. Buscando viñedos que den ese perfil de vino, Vale. y bueno, peleándote y separando y no sé qué. Ajá. Todo esto da mucho, lo que da es mucho trabajo. Ya, no, sí, yo a veces pienso, digo mucho yo, trabajo. tenéis muchos marques de vino. Muchas O sea, marcas, estamos sí. hablando No, bueno, sí, nosotros de tenemos nieve inabarcable. Una locura. Un abanico. Una locura, sí. Claro, sí. claro. Tenemos una locura. Debemos tener ahora como son 12 o 13 ya. Claro. Sí, sí. Más el espumoso. Claro. Sí, sí. Y bueno, lo que dices tú, creciendo, porque yo acuérdame Sí. del novicio de hace Sí, años. Sí, acuérdame de... Además, el novicio es una marca muy bonita, porque el novicio eran los monjes. Allí encima de Corias tenemos la huerta de los novicios, que eran cuando los incorporaban ahí al monasterio, los novicios tenían su zona de trabajo y tal. Y luego tiene una etiqueta preciosa que nos la hizo Mariscal, el famoso Mariscal, el que hizo el COVID para las Olimpiadas de Barcelona, que es un monje con una copa saltando. Es muy guapa. A mí me encanta. Y esa es la etiqueta. misma, ¿no? Sí, la misma. Vale, No, muy eso guapa. no. Sí, yo Oye, creo que- la obra de Mariscal hay que mantenerla. No, claro. Eso tiene mucho tal. Y bueno, y el vino va a ser un vino, pues eso, un vino de un perfil para tomar ahora en agosto a 35 grados, lo metes un poco en la nevera y bebes la botella en un segundo. Qué bien. Sí, son vinos muy frutales. Y un poco lo que vamos, ¿no? Sí, la tendencia es esa. Sí. Sí. De hecho, bueno, mira, el año pasado se produjo un hecho histórico en el mundo del vino, que por primera vez en la historia los blancos sorpasaron a los tintos. Ujú. En el mundo, si te dicen eso hace 15 años, que los blancos se van a vender más blanco que tinto, dicen que si estás chalado. Bueno, entonces hay porque el cambio climático, la calor, lo que llamemos, lo que sea, da para tomar más vinos blancos que tintos, y luego la incorporación de la mujer al mundo del vino cada vez más, pues la mujer prefiere más blancos que tintos. Ujú. Y luego los tintos que hay, la gente busca tintos frescos, poco cuerpo, poca estructura, poco grado. Si vas a cualquier feria por ahí y hay importadores de fuera, pues yo lo primero que te vuelven la botella para mirar lo primero el grado. Ya. ¿Cuánto tiene este vino? Ya. 12 grados, qué maravilla, qué tal.
cuando nos vendían aquellos vinos de 14, de 15, Claro. que había que cortarlos con un cuchillo. Sí. Y vino tinto en el mundo ahora sobra mucho, está sobresaturado. Bueno, hay zonas, Burdeos ya llegó a un acuerdo para arrancar 28.000 hectáreas de viñedo. Claro, claro. Y porque no Y hay... la Ribera Sacra gente, también, la gente no quiere vinos de esa estructura y de ese cuerpo, y entonces hay que buscar, y aquí en la zona atlántica tenemos la posibilidad de buscar ese tipo de perfil de vino, que es un poco lo que busca ahora el consumidor. Pero daste cuenta que llevamos históricamente toda la vida a Cangas pidiendo vos Sí. un gran vino Sí, de sí, sí. barrica, Sí, un, sí. un gran reserva, Sí, sí. un vino de estos redondos, estructurado para competir con esos grandes cuando dices tú, no tiene sentido No, porque no. estamos a otras cosas aquí, ¿no? Y ahora precisamente Se ha cambiado. el tiempo está dando vos la razón Sí, sí, y está sí. diciendo, mira, estos chavales estaban haciendo las Sí, cosas sí, bien. sí. El futuro del vino en España pasa mucho por el arco atlántico. Bierzo, Galicia, Asturias, País Vasco con el chacolí, que va muy bien. Se están haciendo unos chacolís ya muy buenos y tal. Yo creo que está ahí el futuro un poco del vino, y donde, bueno, Galicia va como una moto con todo Sí. lo que hace. Galicia todo lo que hace, Ya. está sacando petróleo de todo lo que hace, de cualquier denominación de las que tiene. Y bueno, nosotros con un granito de arena y tal... como siempre, yo siempre pido que los asturianos empecemos a creer un poco más en lo nuestro. Nosotros tenemos una asignatura pendiente aquí. Yo no me quejo por la venta del vino, la verdad es que lo tenemos vendido. Sí, sí, sí. Todo. Cangas, lo bueno que tiene... Ah, lo tenemos vendido. Parece que cuando dices esto es que te estás quejando y que dices tú, coño, es que... No. Después nosotros tenemos una cosa que nos está funcionando de cine, que es el enoturismo, que eso va muy bien en el mundo del vino. Es de las cosas que mejor va en el mundo del vino, es el enoturismo. Ujú. Y bueno, estamos en un sitio idílico, al lado del parador, con una imagen, con un monasterio. Bueno, eso todo Aquí ayuda. tenéis a Andrea, que hay una maravilla. Exactamente, Una- también. Una exactamente. maravilla. Sí, señora. Baila muy bien, hay que reconocerlo. Andrea Sí, sí, es sí, sí. fenomenal, Sí. lo vive con una pasión y con tal, nada más tenemos que felicitaciones. Y entonces yo no me quejo del vino, pero digo que en Asturias tenemos que, bueno, como el vino y como muchas cosas más que hay en Asturias, los asturianos somos poco, no estamos involucrados con nuestros productos, con el vino, con el queso, todos hablamos de la sidra, patrimonio, no sé qué, y luego nos sube la sidra a 10 céntimos y La guerra mundial. la guerra mundial. Y queremos que no sé qué, y claro, las empresas tienen que ganar, tienen que subsistir, tenemos que tal. Y aquí el asturiano tenemos Cuesta. que tomar un poco ejemplo de los gallegos mismos, que los tenemos ahí al lado, ¿eh? Además, lo que nos pasa, yo lo veo mucho, y es que cuando vosotros asomasteis la cabeza afuera, tuvisteis que salir fuera, a buscar esos reconocimientos, y aquí cuando empiezan a decir, coño, habrá que beber este vino Sí, que... sí, claro. Y yo un poco así, cuando empezasteis a recoger premios fuera, Sí. y cuando ahora dices, cada vez, y es verdad que hay más vinos de Cangas Sí, en sí, restaurantes sí. asturianos, Sí, sí. pero Tenía que haber más. lo normal... Y teníamos que ofrecerlos más y Efectivamente. presumir de ofrecer esas cosas, porque al final la gente, es que no, vamos a ver, un vino blanco nuestro, Viña Grandiella, que tal, vendemos más barato que vende cualquier bodega de Albariño por ahí, no sé, pues bodegas de 5 millones de botellas y tal, y no sé si está más caro un Albariño que un vino de Cangas. Y no lo hay para chatear. Y no lo hay, es que no, no lo pone nadie. Efectivamente. No lo Que pone yo nadie. creo que ya el gran paso que queda, ¿no? Sí. Esa normalización social. Hombre, nosotros el novicio lo sacamos con un poco con esa idea. Vale. Va a ser un vino que va a estar un poco más barato y intentamos meter ahí, a ver si nos podemos empezar a meter un poco en hostelería con un vino fácil de tomar, que la gente lo pueda tal. Y entonces vamos a empezar, este año vamos a sacar unas 5.000 botellas y bueno, a ver si podemos por ahí abrir un poco de hueco en el chateo. A ver. Pero esos 5.000 beberles en Cangas solo, ya. Bueno, ahí vamos. Acabáis de ganar, ganar en la revista Tapa, acabáis de ser sí. seleccionados como uno de los 17 mejores vinos de 2026. Sí, en España, ¿eh? Sí, ellos seleccionan un vino por autonomía, sí. Ujú. Y le dieron esto al Corias Gilfa Blanco fermentado en roble asturiano. Que a mí me parece una auténtica maravilla, Sí. vinazo. Yo a mí me gusta mucho lo que hacéis, soy muy fan Sí. del Carrasquín, pero Sí. para mí el mejor vino puede ser la Zorrina Sí. y este. Sí, la Zorrina, Zorrina es una cosa... Eso. Claro, la uva que ya es lo que hay, Claro. que tal. La Zorrina son vinos de estos para disfrutar y Sí. luego tienes que tener vinos para dar de comer al negocio, que nosotros ya somos allí en la empresa, somos 9 personas. Ya.
9 ya. Sí, 9. Y hay que... Y el mes pasa muy pronto. Claro. Sí, cuesta sacar un proyecto. Además, en el vino hay una inversión brutal. Nosotros tenemos allí estocado, igual nos metemos ahora con un stock de unas... Y claro, hay que tenerlo pagado todo, las botellas, las cápsulas, las etiquetas, los corchos. Claro. Y eso igual nos metemos ahora con 80.000 botellas o 90.000 allí estocadas claro. en la nave de embotellado y tal. Y claro, eso está todo pagado y después hay que ir. Por eso el vino es un en el año 2004 en España no había artista, actor, constructor que tuviese una bodega de vinos. Todos fueron claudicando porque es un vino. El vino es una cosa de... El vino no se hace con dinero, el vino se hace con corazón, paciencia, perseverancia y humildad. Esos son los parámetros para hacer un vino. La gente que va a hacer vino con dinero terminan claudicando. Bueno, en Cangas ya hubo algún proyecto, eso, 2 o 3 ejemplos que terminaron. Vinieron banqueros a invertir. Lo iban a basar todo en dinero y, como digo yo, todo el dinero es muy importante en la vida, pero en el vino no es todo. En el vino tienes que tener mucha paciencia. Y luego, además, a mí... parece muy complicado el labor que estáis haciendo de ir creciendo poco a poco, porque estoy seguro que si vosotros ahora metierais un emburrión muy, muy, muy grande, en cuanto manejáis unos números y podríais venderlo. Pero también estáis viendo la tendencia general en el mundo. Entonces, entiendo que hay un crecimiento hasta contenido, ¿no? Claro, hay que hacer un crecimiento moderado y consolidar. Cuando tienes algo consolidado, oye, ahora vamos a empezar con otra cosa y tal. Yo soy muy segurín para eso. En la vida siempre fue muy segurín para todo. Yo, como digo yo, a veces te dice el banco, coño, es que no, yo meto en la boca lo que yo puedo revolver o lo que tal. Entonces, pero solo una inversión de 2 hectáreas en Ibias, tal y como están los praos, cómo cuesta atopar praos juntos, todo ese tipo de cosas, yo una inversión curiosa. Claro, yo este año tenía un tractor, tuve que comprar otro, 60.000 euros. Claro. Ahora me va a venir una máquina de Italia para hacer el degüelle del cava, 25.000 euros. Claro. Y es que... Y esto sí, ¿eh? Esto así, es que tienes que... Para luego decirte que el vino de Cangas es caro, ¿eh? No. Bueno, la gente dice cosas, pero los vinos Cangas... Mira, en la revista Tapas yo no pude asistir porque, bueno, estábamos aquí, tenía a mi mujer que está operada y tal, no puedes decir, y mandé a un sobrino que tengo yo en Madrid y tal, y entonces estaba Álvaro Palacios. Y estuve hablando con él y me decía Pedro, mi sobrino, dice, lo único que me decía Álvaro Palacios es que vendéis los vinos muy baratos. Ya. No se pueden vender estos vinos tan baratos. Ya. Te lo dice gente que sabe lo que hay por el mundo y que sabe. Nosotros, el vino de Cangas es caro. No, es que no sabéis lo que es un vino de Cangas ni lo que es producir un vino. Te lo asemejan a bodegas de, Ramón Bilbao, a todas y tal. Bueno, Castilla-La Mancha, que sí, ya la despensa de uva de Europa, que lo tiren ahí y ahí metes una máquina y faelo sola, claro. Nosotros tenemos en el vino, en el vino tenemos que hay dos cosas que hay que valorar y cada vez más. El terruño, el terroir y el viticultor. Y al viticultor hay que dejarle ganar un poco la vida, no lo podemos ahogar. Ahora en España va a haber una debacle y en Francia, porque va a caer la uva, o ya va a caer a unos límites y van a bajar los precios, este año va a quedar uva sin coger y tal. Y entonces ahogamos al agricultor, lo estamos ahogando. Y yo quiero que en Cangas la gente pueda vivir del vino que te trae, de la uva que te trae. Pero a la vez, eso yo puedo entender cuando vos lo dicen, hay que subir los precios y hay que valorarlo. Bien, bien, estoy de acuerdo. Pero el vino tiene que seguir siendo también algo popular, que lo podamos disfrutar. Tiene que haber, yo puedo entender que si me cobres 50 pavos por una botella de la Zorrina, pues o 100, lo que tú consideres. No tenemos mentalidad. Pero dices, bueno, pero si tú decidieras eso, dices, bueno, hay algo muy específico, oye, 2 siglos de viñedo, tal, venga, vale, un vino muy especial, venga. Pero luego también tiene que existir lo que dices, el novicio para que la gente siga bebiendo, los chavales sigan entrando un poco en la cultura. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Claro. Que haya ese relevo. Sí, claro, y tenemos que dar a la gente. Y uno de los fallos igual que hubo en Rioja, Ribera, y hacer el vino muy snob. Sí.
ayoñar un poco de la sociedad. El vino tiene ese problema. No sabes de vino, si no hueles aquello y dices, coño, disfruta un poco de la vida, ¿no? El vino está muy encorsetado. Sí. Está muy encorsetado por la administración en España, Ujú. por lo de crianza, reserva y gran reserva. Lo que hay que vender son cosechas, porque las cosechas son todas diferentes. Ajá. Entonces eso lo hacen muy bien los franceses. Los franceses tienen 200 años de cultura. Entonces hay que vender cosecha. Y luego el vino tiene un componente de fantasía brutal. El 80% es fantasía con el 20% de realidad. Y a la gente no le puedes encorsetar toda esa fantasía porque... Hace poco yo escuchaba un podcast de estos sobre el vino que decía la realidad, que es que ahora vas a cenar, te invitan a cenar a algún sitio y no lleves una botella de vino porque va a haber otros 3 entendidos que se te van a reír de ti si llevas una botella de vino. Entonces llevas 6 botellitas de cerveza. Claro. Y ya está. saliste. Entonces el vino está muy encorsetado. Sí. Parece que si no tomas lo que está allí el otro de al lado comiendo al lado tuyo, que eres un analfabeto, que eres, entonces te cohibes y no te expresas. Y el vino tiene que expresar, y el vino hay que descorsesarlo. O sea, tiene que ser una cosa que vuelva al pueblo, y el pueblo que opine y que beba lo que quiera el pueblo, claro. Y después yo también, para mí es muy necesario, falabas antes del enoturismo, dir allí, conocelo y velo, que llevo una asignatura pendiente, que ahí tienes razón, de muchos asturianos, ir hasta allí y ver aquello, que además es precioso, está guapísimo, y algo que puede hacer que valoremos todavía mucho más, porque sí, bueno, hay los que nos presta, vamos allí y valoramos lo que hacéis, pero hay muchos que dicen, vaya, que este vino tal, no sé qué. Coño, cuando ves aquello y ves de dónde lo saquen y la inclinación que hay y el trabajo que hay detrás, dices, poco me pasa lo que están cobrando. Es que la gente... Mira, nosotros tenemos la suerte de que cada vez nos vienen mucha gente importante del vino, enólogos de unos países, otros, porque la gente quiere ver estas variedades tan raras. Pues tenemos un tesoro de variedades de vino que es único en el mundo. Eso es que hay que presumir. Si el 80% del vino en España es tempranillo. Claro. Todo esto, todo tempranillo. Y cuando dices a la gente que tienes un verdejo negro, un albarín negro, un carrasquín, entonces la gente para ellos son maravillas. Y cuando vienen y ven esos bancales, porque bueno, nosotros somos viticultura heroica, estamos catalogados por viticultura heroica, igual que la Ribera Sacra, pero con todo y eso la Ribera Sacra está mucho más mecanizada que nosotros, con todos los problemas que tiene la Ribera Sacra también, pero hay unos carriles, bajan el vino que no sé qué, y nosotros no tenemos. Nosotros ya coger una caja al hombro y bajarla 200 metros a la furgoneta que la tienes ahí en la cara, y esto es cómo funcionamos. Claro. Tumbados en el suelo cogiendo la uva porque son cepas de 200 años. Claro. Y ya para acabar, Carrasquín sigue siendo el gran tapado de Cangas, porque a mí hay una uva que me parece completamente distinta a todo lo que yo bebí en ningún otro sitio. Mira, Carrasquín es la única uva que nosotros, después de varios estudios y tal, no tiene ninguna similitud en el mundo, porque el verdejo negro es el Trousseau francés, del Valle del Jura. ¿Quién trajo estas variedades a Cangas? Pues los monjes benedictinos cuando se establecieron. Igual que el albarín, te dice la gente, el albarín y albariño. Dije yo, no, albarín y albariño es como una patata y una castaña, los dos se pueden comer. El albariño es un vino más ácido, es diferente. El albarín, nosotros creemos que viene descendiente de alguna cepa de la zona del Alsacia, Riesling, Tramita, Muscat. Sí. Y si tiene alguna connotación con alguna gallega es con el Godello, y es la única que se puede, alguna similitud. Y el Carrasquín es una uva que no tal. El Carrasquín tiene un pequeño problema. Que te venga un buen año donde la uva pueda estar en el viñedo tiempo, porque es la última variedad que hay que coger, porque tiene una acidez brutal, aguanta muy bien en el viñedo. El vino, la uva, si tiene acidez, déjala ahí. Ahora, si no tiene acidez, cógela y que mañana va a estar. Y luego, mira, nosotros sacamos... Mira, todavía lo estuvimos comentando el miércoles que estuve yo en Cangas, allí con Balbino y con Andrea y tal. Empezamos ahora con el Carrasquín del 23. Sí. Está espectacular. Sí. El 23 va a ser un gran Carrasquín. Sí, yo te tengo ahí la botella, estaba todavía sin etiquetar y sacaronme una para poder comprarla. Pues el Carrasquín del 23, yo lo estuvimos probando el miércoles, que empezamos ahora con Sacalañada, y está fantástico. Carrasquín, hay añades y hay añades, pero cuando das con una añada buena que lo has podido tener, va a ser muy buena hasta el 25, porque bajaba en unos carrasquinos espectaculares, y tal. Bueno, es que este año fue una maravilla. Daba gloria ver aquella uva tan perfecta. ¿Y esto de que nos planten la uva albarín para el otro lado de la frontera, qué?
En León. En León. Sí, bueno, sí, ellos plantaron mucho, bueno, ya sabes qué tal, pero bueno, lo que hay que comparar y es probar un albarín de Cangas. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Un albarín de Cangas y un albarín de León, y son dos mundos diferentes. Y a mí para mí un ejercicio guapo, además, Sí, agarrar dos botellas claro, y decir, vamos a probarlo. claro. Y luego cada uno que... Yo, para mí no hay color, ¿eh? No hay pasión, pero yo creo que está mucho más bueno lo de aquí. Manzanal, no, está, y una cepa pasa lo mismo. Una cepa en un sitio te da una cosa y en otro. Y León plantaron mucho y tal, pero son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Vale. Bueno, pues esperemos que no pasen otros 4 años. Hombre, ya sabes que cuando quieras, aquí estamos a deciros alguna novedad, si hacemos y tal. Y bueno, y desde tu programa y desde la antena que me das, invitar a todos los asturianos que hagan un ejercicio, que vayan a Cangas, que hagan una visita guiada, una cata de vinos y que saldrán con otro conocimiento de la zona, de los vinos y de poder presumir, porque todos en España se miran a su ombligo cuando hablan de vinos y nosotros tenemos que ser también en Asturias protagonistas. Broche de oro, tú completamente de acuerdo. Un abrazo fuerte, Víctor Álvarez, Monasterio de Corlles. Gracias. Bueno.